Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ese es el nombre oficial del feriado del 24 de marzo. Suscríbete y te explico su historia. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado, derrocando a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Los militares se llamaron a sí mismos Proceso de Reorganización Nacional, pero en realidad era una dictadura cívico-militar que instaló en todo el país un aparato represivo que secuestraría, torturaría y finalmente haría desaparecer a 30.000 personas. Se instalaron más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país, que funcionaban muchas veces en comisarías, escuelas y hasta hospitales y en el medio de las ciudades. La gente podía desaparecer y no se los volvía a ver. También hubo casos de apropiación de menores, es decir, los hijos de los desaparecidos en muchos casos fueron dados a otras familias de manera ilegal, dándoles otra identidad. Muchos de ellos, además, nacieron en los centros clandestinos mientras sus padres estaban secuestrados. En 1977 surgió Abuelas de Plaza de Mayo, una organización no gubernamental cuyo objetivo es localizar y restituir a sus familias a los chicos apropiados. Para 2022, ya 130 nietos han recuperado su identidad. ¿Por qué es importante el 2 de abril para Argentina? Suscríbete y te cuento. Este día, pero en 1982, la dictadura cívico-militar que gobernaba el país envió soldados a tomar el control de las Islas Malvinas, un archipiélago a unos 500 kilómetros de la costa. En 1833 fueron ocupadas por el Reino Unido y desde entonces la Argentina no deja de reclamar su soberanía. La toma de Malvinas fue una acción popular muy apoyada por los argentinos. Pero hay que entender por qué se tomó esa acción. Con ella, la dictadura intentó ocultar la grave situación social, política y económica a la que había llevado su gobierno. Las islas casi no tenían presencia militar británica y nunca habían sido de especial interés para el Reino Unido. Los militares pensaron que Inglaterra no iba a responder con una guerra. Además, creían que Estados Unidos iba a ser neutral en el conflicto, pero no fue así. Hay que tener en cuenta que en esa época Reino Unido estaba en medio de su propia crisis económica y que la primera ministra Margaret Thatcher y su partido, los conservadores, eran poco populares. Contra lo que se esperaba, ella reaccionó con fuerza y envió al ejército a recuperar las islas. El ejército británico era más grande y estaba mejor preparado. Las fuerzas argentinas eran principalmente conscriptos o colimbas, o sea, chicos de menos de 20 años que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. No eran soldados profesionales. Estaban desprovistos de comida, armas, abrigo y preparación. Pelearon por 74 días, pero eventualmente Argentina no tuvo más alternativa que rendirse. En total, murieron 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Uno de los episodios más conocidos y más trágicos es el del crucero General Belgrano, que era un barco que los británicos hundieron. Allí murieron más de 300 argentinos. La victoria británica mejoró la imagen de Thatcher en su país, y en Argentina aceleró el fin de la dictadura. Pero el reclamo de soberanía sigue tan vivo como siempre. La fecha del 2 de abril se conmemora desde la guerra, y en el año 2000 pasó a llamarse oficialmente Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Los objetivos de la conmemoración son honrar a los soldados que murieron en la guerra, conocer la historia de las islas y la guerra, e informar sobre la situación actual del reclamo de soberanía. Y esta es la historia, triste pero necesaria.